¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Foro 29, el estelar de las 8. Nos da mucho gusto saludarles el día de hoy. Y hoy lunes por la noche vamos a conversar con la doctora Lidia Isabel Hinojosa López. Ella es nefróloga, una especialidad de la medicina de la que quizás pues conocemos poco, en realidad, pero que sin embargo pues atiende una de las enfermedades más letales y más abundantes en nuestro país. Doctora, gracias por estar con nosotros esta noche. Oye, te quiero preguntar, ¿por qué mucha gente no entiende eso de la palabra nefrología? Es la primera pregunta que te hago. Bueno, buenas noches. Pues realmente no es una especialidad a la que le dan como mucho auge. Sin embargo, el primer médico que es de contacto o que usualmente hace como el diagnóstico de estas enfermedades es el médico familiar. Posteriormente es referido al médico internista y ya en cierta etapa de la enfermedad o que ya necesita como algo mucho más fino en cuanto a tratamiento, ya es enviado a nefrología. Bueno, yo te pregunto lo siguiente, porque a veces te dicen, bueno, ¿qué es un nefrólogo, no? Como algunos dicen, bueno, ¿y qué es un proctólogo? Estos son especialidades muy específicas de Ajá, la muy medicina, ¿no? específicas, ajá. Un endocrinólogo, ¿y ese qué atiende? Y entonces mucha gente se pregunta, normalmente las especialidades que ya conocen, ¿no? Sí. Pero ya nomás están de la cardiología, de la ¿cómo le llaman? Gastroenterología, La el gastroenterología, neurólogo. obviamente el más popular de todos, el ginecobstetra, ahí se perdieron las especialidades. Sin embargo, yo creo que México es uno de los países con más problemas, con más personas con enfermedad renal, que es una enfermedad que es muy popular. La pregunta es, ¿por qué? Podemos, no sé, considerar varios factores. Uno, y que se me hace que sí es válido, es nuestra herencia genética, que sería uno. El otro sería que somos muy descuidados para comer. Claro. Tercero, como muchas enfermedades, supongo yo, que no tienen síntomas, son asintomáticas, te vienes dando cuenta cuando ya estás a punto de que la tierra reclame tu cuerpecito. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanta enfermedad renal en México? Bueno, para empezar, en cuanto a estadística, México se queda muy pobre en cuanto a esos datos. Sin embargo, la mayor parte de los estudios o de estadísticas hablando Sí. es solamente está como más relacionado o enfocado en el estado de Jalisco. Sin embargo, pues sabemos que esta es una enfermedad que prevalece en todo el país. ¿Por qué? La principal causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial pues es el azúcar, o sea, la diabetes. La segunda causa es la presión alta, la hipertensión, etcétera. Entonces, hay factores modificables y no modificables. Hablando de los no modificables, pues está principalmente la parte genética. Y los que sí son modificables, pues vienen siendo prácticamente estilo de vida, una dieta saludable, toxicomanías, o sea, pacientes que están con alguna adicción, ya sea a sustancias ilícitas, a tabaco. Entonces, todo esto propicia a una falla renal. Pero México es uno de los países que más problemas renales tiene. ¿Alguna vez escuché esa estadística? Pues en cuanto a bueno, es que mundialmente hablando, México realmente se queda muy pobre en cuanto a estudios de estadística. Como mencioné al principio, está enfocado en Jalisco, Sí. pero hablando en cuanto a pacientes renales, yo creo que hasta el 60% de la población está con algún trastorno renal o si es que es mayor la cifra, Bueno, ¿verdad? yo te pregunto esto, pues bueno, que es lamentable que no tengamos estadísticas, pero sí tenemos estadísticas en cuanto a obesidad infantil, que somos Sí, los número claro, uno. claro. Sí, somos los número uno, y supongo que si en obesidad infantil somos los número uno, a lo mejor andamos por el mismo nivel en cuanto a enfermedad renal. Claro, y todo esto va relacionado a lo que es el síndrome metabólico, o sea, empieza con la obesidad, después desarrollan otros trastornos, metabólicamente hablando, diabetes, y por ende, la diabetes es una enfermedad que pues causa estragos a nivel de cualquier órgano. Hay complicaciones tanto micro como macrovasculares y pues desgraciadamente una de las complicaciones microvasculares es afección renal. ¿Cuándo es cuando te vienes dando cuenta que puedes padecer una función renal? Independientemente que ya sabes que si eres diabético, tarde o temprano vas a desarrollar una insuficiencia renal, ¿no? Sí. ¿Cuándo es cuando te empiezas a dar cuenta? Realmente es que no hay como un síntoma porque no da un síntoma en específico, o sea, no es como otras enfermedades que empiezas a decir de que, ay, bueno, tengo tos, tengo algún problema pulmonar o cardíaco, etcétera. No. Desgraciadamente tiene
síntomas que son muy inespecíficos, como puedes empezar a desarrollar presión alta, empiezas a presentar en casos un poco más avanzados retención de líquidos, que esto se conoce como edema. Incluso también se puede manifestar a simple vista cuando vas a orinar. Presentan lo que es orina espumosa, o sea, espuma como cuando sirves en un refresco en un vaso que se levanta, es prácticamente así. Entonces esto significa que hay un deterioro prácticamente por proteínas y es un daño a nivel endotelial que es por parte de la diabetes. ¿Es irreversible? No propiamente que sea irreversible, sino que se puede frenar. Se puede frenar el daño, incluso en ciertas ocasiones cuando es un daño no tan evidenciado, sí se puede haber mejoría de la función renal o pues lo ideal es frenar la progresión, ¿verdad? Sí es factible frenarla. Sí, claro. Evitar el deterioro, más Claro, deterioro. totalmente. De hecho, con medicamentos adecuados, con el compromiso y disciplina de paciente, de tener una adecuada dieta, estilos de vida saludable, realmente sí se llega a ver una regresión de la enfermedad o lo más importante que es pues pararla, ¿verdad? ¿Tienes Frenarla. estadísticas de si en México tenemos los suficientes nefrólogos para atender a la Híjole, población? precisamente en diciembre hubo un consejo de el IMIN, que es la Sociedad de Investigaciones Nefrológicas, y precisamente estaban hablando de ese tema, que realmente somos muy pocos nefrólogos a nivel nacional. Digo, me atrevo a decir de todas las especialidades, somos muy pocos especialistas a nivel nacional. Hablando propiamente de nefrología, pues obviamente es una cantidad más reducida y a mí algo que me llamó mucho la atención es que empezaron a dividir como por estados. Sí. Obviamente pues aquí a mí me llamó más la atención Tamaulipas y al menos por el Consejo Mexicano de Nefrología, que estaban médicos certificados y activos, me llamó la atención que éramos aproximadamente como 25 a nivel Tamaulipas. 25 nefrólogos para todo un estado. Y de cuáles esos veintitantos nefrólogos, 5 estamos aquí en la ciudad. Entonces realmente... ¿Los otros 20 están en todo el estado de Tamaulipas? Entonces, y no es solamente aquí lo que pasa en el estado, realmente pasa esto en todos los estados de la República y mencionaban que la mayor parte de los especialistas se concentraban en los estados pues como más grandes, ¿no? O que tenían como las metrópolis, como el estado de Nuevo León, el estado de Jalisco, el estado de Puebla. Sin embargo, de que hay una deficiencia de especialistas. Como no, si en Tamaulipas hay 20 y hay a lo mejor 2 millones de personas viviendo en el estado de Tamaulipas, no sé, pero se me antoja esta cantidad. Y se me hace poca, sinceramente, sí. para lo que es 20, geográficamente hablando, sí. Se me hacen muy pocas personas y por ende muy pocos especialistas. Sí. Sí, lo que es esta rama, ¿no? La oncología es otra de las ramas en las que hay muy pocos especialistas. Exacto. Sí, realmente no, somos muy poquitos especialistas a nivel nacional porque pues no hay suficientes becas, no hay, para poder ser especialista compites con todos los médicos que van saliendo. Sí. Haces un examen que es el examen el ENAR, Examen Nacional de Residencias Médicas, ya una vez que lo pasas pues eliges la especialidad a la que vas. En mi caso, medicina interna, y ya posteriormente cuando estás en la especialidad, pues tienes la opción por instituciones públicas de derivarte a ciertas subespecialidades, por así decirlo, sí. Nefrología, endocrinología, cardiología, dependiendo cada uno en su área, pero no todos logran pasarlo. Entonces, a lo mejor si presentan, no sé, vamos a hablar con un aproximado 70,000 médicos, sí. Para el examen nacional de residencias, a lo mejor solamente van a quedar 20,000. Y de esos 20,000, a lo mejor nada más van 1,000 a medicina interna, hablando en mi caso, y a lo mejor de esos 1,000 que cuando tienen la oportunidad de derivarse, solamente se van a derivar 40 a cierta subespecialidad. Entonces, nos estamos quedando cortos. Y hay muchas ramas de la medicina, casi en todas estamos cortos, ¿no? En todas las especialidades, sí, casi no hay especialistas, es la realidad. Uy, entonces la cosa está complicada, sí, ¿no? Claro, es bastante crítica la situación de falta de especialistas. Y tanto a nivel público como a nivel privado también. Claro, sí. Claro, totalmente. Y pues obviamente la institución pública pues también se ve más afectada porque
pues salen menos especialistas, obviamente... La población asegurada crece, porque esa no disminuye. No, esa no disminuye y nunca va a disminuir. Esa crece. Ajá, entonces, pues está muy difícil que para un especialista tengas, por decir, aquí al menos en la ciudad, tengo entendido que está muy pobres de especialistas, públicamente hablando, entonces, pues la sociedad no alcanza... De plano, la demanda de especialistas... Está muy escasa, o sea, es muy escasa la población de especialistas. Y obviamente la demanda pues, supera claro, siempre a la oferta, ¿no? Totalmente. Sí, hay muchas personas que requieren de especialistas, tienen que esperar De ahí la tardanza que a veces en los hospitales públicos te agenden una cita para dentro de 3 meses. Claro, porque no hay especialistas, no hay. Entonces, Y no puedes ver 1000 por día, o sea, eso se entiende, ¿no? Claro. Entonces sí es grave la escasez de especialistas. Sí, totalmente. Es muy grave. Totalmente. Es muy grave. A lo mejor muchas enfermedades las puede atender el médico general, las atiende de hecho, pero de esos catálogos de enfermedades a lo mejor el 10% se van a tener que derivar especialistas. O sea, ya hay situaciones muy específicas en las que necesitan como un tratamiento muy fino, muy dirigido, muy específico, en la que ya tiene que entrar un especialista y pues ahí es donde nos quedamos cortos, porque no hay especialistas. Y cada caso es diferente, ¿verdad? Sí, claro. Porque yo supongo, porque te duele la cabeza, bueno, ya sabes que te duele la cabeza, o trae dolor de cuerpo por un resfriado, sabes que un par de aspirinas, algún antigripal te lo va a quitar. Y eso es para todos. Sin embargo, en estas especialidades, no son para todos. No es receta de cocina y es un caso individualizado en el que se tiene que ver el contexto del paciente, o sea, lo que es antecedentes personales, antecedentes de enfermedades, qué medicamentos consume, la sintomatología, laboratorios, o sea, es un contexto que es individualizado, no es lo mismo para todos. Si me permite, doctora, vamos a una pausa. Estamos conversando con la doctora Lidia Isabel Hinojosa López, ella es nefróloga. Volvemos después de la pausa. Arranca el año con buenas noticias. En enero, el gobierno de Nuevo Laredo te invita a ponerte al corriente con tu predial. Aprovecha la condonación del 100% en recargos, 15% de descuento por pago anticipado y 50% para personas adultas mayores y con discapacidad. Cumple, ahorra y contribuye al desarrollo de nuestra ciudad. Predial 2026. Pagar a tiempo vale la pena. Gobierno de Nuevo Laredo. Noticiero 29, con la licenciada Ingrid Silva. Mantente informado de lo que acontece en la ciudad. De lunes a viernes, en punto de la 1:30 de la tarde, con repetición a las 4 de la tarde. Noticiero 29, con la licenciada Ingrid Silva. Solo por Canal 29, el canal de la ciudad. El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo está más cerca de ti. Ahora cuentas con 2 nuevas cajas recaudadoras en puntos estratégicos de la ciudad para que aproveches los descuentos al predial y realices tus pagos de manera rápida y sencilla. Visítanos en el Centro Comercial Paseo Reforma o en la Plaza Comercial Colinas, al sur de la ciudad. Ahí podrás pagar tu predial, catastro, comapa y trámites municipales, con amplios horarios, incluso fines de semana. Estamos más cerca de ti. Gobierno de Nuevo Laredo. Bodega de Dulces La Reina. Visítanos en Camargo 612 en el sector centro. Contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos. También tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio. Llámanos para hacer tus pedidos al 867-251-8047. Repito, 867-251-8047. Bodega de Dulces La Reina. Una tradición en los 2 Laredos. ¿Qué queremos? ¡Una ciudad limpia! ¿Y cómo lo lograremos? ¿Cómo? Pues es bien facilito. Los fierros viejos, colchones y todos los cacharros que hacen bulto, sácalos de tu casa. Manda a la basura lo que ya no sirva. No acumules cacharros, porque además de contaminar y generar un zancudal, la neta, se ve feíto. Acuérdate.
Una ciudad limpia es tarea de todos. Gobierno de Nuevo Laredo. Regresamos a esta conversación con la doctora Lidia Isabel Hinojosa López, ella es nefróloga. Lili, te pregunto lo siguiente. ¿Qué tan importantes son los riñones? ¿Cuál es la función que tienen? Porque muchas personas saben que tenemos riñones. A lo mejor no saben cuántos, pero saben que existe un órgano que se llama riñones. ¿Qué es lo que hace el riñón? ¿Cuál es la importancia real que tiene el riñón para el ser humano? Bueno, la creencia en sí es que solamente produce orina, pero es solamente una de sus múltiples funciones. El riñón es un órgano tan especial, tan bonito, que ayuda en la regulación prácticamente de todo el cuerpo. Hay algo que se llama homeostasis, que básicamente es como mantener el equilibrio. Entonces el riñón ayuda en esto, produce orina, desecha pues todo lo que, ahora como bien dicen, lo que tu cuerpo no necesita, todas las toxinas, que son los solutos. También tiene una participación en la glucosa, aunque es mínima, pero tiene su participación en la gluconeogénesis. También ayuda en la producción hormonal, para la regulación de la sangre, con una hormona que se llama eritropoyetina. También ayuda con todo lo que es el metabolismo mineral y óseo. Tiene múltiples funciones el riñón. Es un órgano tan bonito que prácticamente el balance y la homeostasis y que todo funcione regular en tu cuerpo es gracias al riñón. Y poco sabemos del riñón. Claro. Al menos el ciudadano común y corriente, el que no es médico, no tiene idea de lo que es la... De hecho, hay muchos pacientes que nada más escuchan, bueno, está como dividida la población, ¿no? Una población dice como que, el nefrólogo, ¿y ese qué hace? ¿Y ese quién es? Sí. Y está la otra parte que dice, nefrólogo, me voy a morir. Muerte. Sí. Y la realidad es que no es esa, porque el nefrólogo, como abarcamos muchas cosas, todo lo que hace el riñón, entonces podemos tratar desde una diabetes, una infección en la vía urinaria, problemas de quistes, problemas de piedras. Entonces, ir al nefrólogo no es pues el final, o sea, al contrario, es como el inicio de poder estar equilibrado y tener un bienestar. ¿Por qué tanto desconocimiento por parte de la población, general? No sabría decirlo, pero muchos se casan con el término nefrólogo es igual a hemodiálisis. Nefrólogo es igual a diálisis y yo conocí a fulano, mengano, mi vecino que estaba en diálisis y se murió. Es un contexto diferente. Entonces, yo creo que es más que nada la definición o el miedo que tienen de la palabra nefrólogo, y pues la otra parte que pues probablemente nunca han conocido a un paciente en este contexto y por ende no tienen la familiaridad del nefrólogo, ¿verdad? Sí, porque todos hemos visto a un médico internista, a un cardiólogo, Exacto. Ocasionalmente a un gastroenterólogo. El pediatra. El pediatra, ese es el primero, ¿no? El pediatra, el ginecólogo, el traumatólogo, pero pues ya un problema así más renal, realmente no todos tienen como la familiaridad y a lo mejor es por eso que pues existe como esta, que no conocen la especialidad de nefrología. Está muy dividido. Sí, pero bueno, eso pasa siempre en una población que desconoce. Pues si desconocemos lo que hacen los riñones, porque unos piensan que porque también es cierto, ¿no? Hay órganos que se extirpan y no pasa nada, ¿no? Ajá. Porque no saben por qué están ahí, como por sentirte algo, el apéndice. Se quita y no pasa nada, ¿no? La vesícula la quitan y no pasa nada. Pero hay órganos que no se pueden quitar bajo ninguna circunstancia. ¿El riñón sí se puede quitar? Sí, por un trasplante. Ajá, existe la donación en vida. Sí, entonces, pero si tienes otro. Ajá, sí, Pero totalmente. Si te quitan los dos, ya chupaste faro, estamos de acuerdo en eso. Pues pero... no necesariamente, porque existe la terapia de reemplazo renal. Hay pacientes que se les hace nefrectomía bilateral por cuestiones X o pacientes que nacen solamente con un riñón. Y hay pacientes que no tienen riñones. Sí, claro. Que están vivos. Sí, claro, pacientes que por cualquier situación tuvieron que extirparse los dos riñones. Yo he tenido pacientes que han sido
nefrectomizados, o sea, les quitan sus 2 riñones por X causa, y andan como si nada, obviamente con su hemodiálisis y con su disciplina, pero andan como si nada. Bueno, al menos tienen esa Es posibilidad. que en sí tener, o sea, el riñón no es como que una urgencia. ¿Por qué? Porque existe la terapia sustitutiva de la función renal, que es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, incluso existe el trasplante. Entonces, desgraciadamente una enfermedad renal nunca va a ser una urgencia. ¿No? No, Entonces, una enfermedad renal nunca va a ser una urgencia. nunca va a ser una urgencia. Hasta que no... ¿Por qué? Porque si te llevas como a la urgencia de una, vaya, a la urgencia de tener una terapia sustitutiva de la función renal, pues está esa opción. En cambio, si tienes una falla cardíaca, no hay una forma de ayudar al cuerpo a que viva sin un corazón o sin un cerebro. Sí. En cambio, sin riñones sí se porque puede. tienes falla pulmonar, te ponen un pulmotor y en una máquina de respiración asistida. y se Igual con acabó. el riñón, te conectas a una hemodiálisis, una diálisis peritoneal y santo remedio. Sí, qué interesante, fíjate, no lo habíamos No es visto. una urgencia. No. Y a lo mejor por eso, ahí la vamos llevando, ahí la vamos dejando, ahí la vamos dejando. Sí, tienes razón. Y es que aparte el riñón también es un órgano tan bonito, tan perfecto, que logra compensarse. O sea, cuando hay alguna falla, siempre se habla de los dos, ¿verdad? Falla renal no es es un riñón o el otro. Hay estudios muy específicos que es para saber qué riñón funciona, cuál no. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedad renal, se engloban ambos riñones. Entonces, siempre es como global y podemos decir como, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? Te ayudamos con el tratamiento y si necesitas alguna terapia sustitutiva, pues se te ofrece. Es que uno se queda con las frases que escuchaste de niño o de adulto, ¿no? Que decían, por ejemplo, ¿no? Cuando el mal esté en el hígado, todo es hígado. Aquí no. Aquí sí hay forma de poder establecer terapias de Sí, claro, sustitutivas. alternativas. Sí, totalmente. La hemodiálisis. Bueno, es O es una ¿no? de ellas, ¿verdad? Es una de ellas, ¿no? Y en el hígado es más complejo. Sí. Digo, también hay terapia extracorpórea para soporte hepático, pero pues ya son otros temas que no abarca mi especialidad. No, y además para eso están los internistas, ¿no? Los que manejan, o hay algunos de... Los intensivistas usualmente son los que dominan, intensivistas. ¿Esa es otra especialidad? Sí, es otra especialidad. Oye, ¿qué tratan los intensivistas, oye? Todos los pacientes que terminan en terapia intensiva es los intensivistas. También el médico internista lo Sí, puede lo puede tratar. tratar, pero el intensivista también trata los problemas hepáticos graves, ¿sí? Sí, claro. Cuando están en una terapia intensiva y que hay alguna falla hepática aguda, si se llega a dar una terapia extracorpórea hepática, que es prácticamente como una terapia puente al trasplante hepático. Sí. Oye, pues entonces si hay pocos nefrólogos, supongo que intensivistas hay menos. Sí, claro. Uy, y eso se concentran en los grandes hospitales. Así es. En el Centro Médico Nacional, en algunos hospitales regionales. Todos los hospitales que tengan, bueno, no sé si todos, ¿verdad? Pero es lo que debería de ser, que todo hospital que tenga una terapia intensiva debe de estar por un médico intensivista. Sí. Sin embargo, pues hay escasez de especialistas. Es lo que regresamos prácticamente a lo del inicio de la charla y pues es eso, no hay especialistas. Entonces también los que ayudan muchísimo en esa cuestión, en ese tema, son los médicos internistas. Ah, caray. Bueno, pues entonces sí está complicada la cosa, ¿eh? Sí. Muy complicada. El médico internista es prácticamente el superhéroe que ayuda a todas las cuestiones Sí. y ya cuando pues hay algo que ocupa como algo mucho más específico, un tratamiento como más fino, por así decirlo, o sea, fino me refiero a minucioso, Sí. es cuando ya le habla al subespecialista, pero fuera de eso el médico internista es prácticamente el superhéroe que le entra a todo. Ah, le entra todo, sí. Eso es bueno saberlo. Y ustedes tienen también como nefrólogos una preparación al menos básica de lo que es médico internista, ¿no? Sí, claro, depende mucho de la especialidad, el hospital donde te formes,
Hay instituciones en las que sí te solicitan que seas internista, que hagas los 4 años de la especialidad, y hay otras instituciones, como fue mi caso, en la que solamente me pidieron 2 años, y como son en la mayoría de las instituciones públicas del país, solamente te piden como cierto tiempo de preparación de médico internista para poder después como derivarte a la subespecialidad. Que son varias especialidades, ¿no? Son muchas las subespecialidades Uy, sí. que cada vez te hacen más específicos, ¿no? Sí, claro, totalmente. En Y la cada subespecialidad tiene todavía como una alta especialidad. Entonces, cada vez se hace como más fino el tratamiento de cada cosa, por así Sí, porque decirlo. siguen apareciendo nuevas enfermedades, ¿no? Sí, claro, cada vez son más descubiertas algunas que pues no se sabía o a qué estaban relacionadas, o cada vez hay enfermedades que pues terminan siendo como un poquito más específicas y mucho más raras, pero pues sí las hay. Sí las hay, ¿no? Sí, claro, sí eso es las lo hay. malo. Eso es lo malo y cada día se sabe menos de uno. Parece ser que en la medida en la que estamos más conectados, es decir, dependemos ya, cualquier ciudadano tiene acceso a la tecnología, cualquier ciudadano tiene acceso a la información si la busca. Sí, claro. Porque el problema no es que la información ahí está, lo que pasa es que no la buscamos. Cada día se desconoce más de lo que es la ciencia médica. No es que no la busquen, es que muchas veces no saben buscarlo y realmente no tienen por qué saber buscarlo. Por decir, puedes hacer una revisión de cualquier enfermedad, hablando de mi especialidad, de enfermedad renal crónica, cierta plataforma de internet te va a dar como lo que es, pero hay búsquedas todavía mucho más específicas, con evidencia científica. Hay revistas médicas en donde puedes entrar, digo, no es como muy fácil para el acceso al resto de la población, se necesitan como ciertas licencias, etcétera. Pero no, esa es la cosa, no que no busques, sino que no saben cómo buscarla, porque es muy fácil entrar a cualquier página de internet en donde va a haber información errónea. No hay una evidencia científica. Estaba inundada las redes de información incorrecta, inequívoca, sin sustento científico. Sí, claro. ¿En serio? Sí, claro. Bueno, no sé si pueda hablar de páginas, pero la que siempre hemos entrado y que todo el mundo sabe cuál, pones cualquier información y digo, no necesariamente está incorrecta, pero puede que no esté actualizada, porque la medicina constantemente... No es lo mismo para todos. Pues no. Porque es otro concepto, ¿no? Que Claro. un medicamento que le funciona a Juanito, pues te lo recomienda Pedrito y todos se lo toman, pero ese medicamento era específicamente para esa persona, no para los demás. Exactamente. Y nosotros somos muy dados a decir, no, hombre... Tómate esto, inyéctate esto. Sí, tómate estas vitaminas que son a veces hasta tóxicas para una persona, no para el común denominador. Y terminamos... ese problema es grave, el de automedicarse, ¿no? Ay, sí, totalmente. Gravísimo, ¿verdad? Totalmente. Está muy de moda, sobre todo con cierto tipo de medicamentos para bajar de peso, que es algo que yo he notado mucho en la población. Que porque cierta celebridad lo usó, que porque mi vecina, que porque mi hermana, o tengo un evento y empiezan con estos medicamentos automedicados que ni siquiera saben las dosis, no saben cómo se aplica correctamente, no saben las contraindicaciones que tiene. No, nadie lee las contraindicaciones ni las reacciones. Ni los efectos adversos. También, ¿no? Entonces, empiezan con estos medicamentos malamente y tampoco llevan como que todo el trasfondo que hay para poder usarlo y empiezan con todas las manifestaciones gastrointestinales o todas las reacciones que no les gusta y no hacen como sostenible un tratamiento y mucho menos saben las consecuencias que pueden llegar a tener. No, sí, que son muchas. Bien, si me permite, doctora, vamos a una pausa y volvemos. Estamos hablando con la doctora Lidia Isabel Hinojosa. Ella es nefróloga. Volvemos. ¿Qué queremos? ¡Una ciudad limpia! ¿Y cómo lo lograremos? ¿Cómo? Pues es bien facilito. Los fierros viejos, colchones y todos los cacharros que hacen bulto, sácalos de tu casa. Manda a la basura lo que ya no sirva. No acumules cacharros, porque además de contaminar y generar un zancudal, la neta, se ve feíto. Acuérdate, Una ciudad limpia es tarea de todos. Gobierno de Nuevo Laredo.
Bodega de Dulces La Reina. Visítanos en Camargo 612 en el sector centro. Contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos. También tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio. Llámanos para hacer tus pedidos al 867-251-8047. Repito, 867-251-8047. Bodega de Dulces La Reina. Una tradición en los Dos Laredos. Nuevo Laredo tiene un nuevo orgullo. La Plaza de la Mujer está lista para llenarte de magia, luz y mucho corazón. Ven con tu familia a disfrutar su fuente danzante. Camina por sus andadores iluminados y déjate sorprender por los murales que celebran la fuerza y esencia de las mujeres. Y claro, no puedes irte sin probar un delicioso elote. Plaza de la Mujer, un espacio seguro, bello y con perspectiva de género. Ven con tu familia y vive la experiencia. Noticiero 29, con la licenciada Ingrid Silva. Mantente informado de lo que acontece en la ciudad. De lunes a viernes, en punto de la 1:30 de la tarde, con repetición a las 4 de la tarde. Noticiero 29, con la licenciada Ingrid Silva. Solo por Canal 29, el canal de la ciudad. Arranca el año con buenas noticias. En enero, el gobierno de Nuevo Laredo te invita a ponerte al corriente con tu predial. Aprovecha la condonación del 100% en recargos, 15% de descuento por pago anticipado y 50% para personas adultas mayores y con discapacidad. Cumple, ahorra y contribuye al desarrollo de nuestra ciudad. Predial 2026. Pagar a tiempo vale la pena. Gobierno de Nuevo Laredo. Esta conversación con la doctora Lidia Isabel Hinojosa, y es nefróloga. Comentábamos que otro de los problemas que tenemos los mexicanos, y supongo que no nada más los mexicanos, también los norteamericanos. Tú te paras en una anaquel de medicamentos de uso general o que no están sujetos a restricciones o a recetas médicas y te encuentras con miles de medicamentos. Ah, sí, hay muchas opciones. Sí, no, y simplemente vas a los del estómago, por ejemplo, y te encuentras 20 o 30 productos con diferentes componentes, con diferentes sustancias. Y ahí sí te dicen, oye, este producto puede producir, letras chiquitas, pero viene. No, te lo dicen, pero no lo entiendes, ni siquiera lo lees, ¿no? Ajá, exactamente. Y supongo que para eso también en tu especialidad la automedicación es grave, es seria. Sí, claro, totalmente. ¿Por qué? Los pacientes con alguna afección renal, con algún grado de enfermedad renal, no pueden consumir ciertos medicamentos, o los medicamentos que pueden consumir se tienen que ajustar dependiendo a su tasa de filtrado glomerular, que es esto, básicamente el porcentaje de función renal que tienen. Entonces, por decir, todos los medicamentos para el dolor, la lista es grande: ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, que son prácticamente de dulces, se los toman como dulces. Son analgésicos, ¿no? Punto. Sí. Ajá, que porque me duele la cabeza o porque me caí o simple y sencillamente porque les gusta, no sé por qué, pero hay gente que sí lo hace. Y este tipo de medicamentos daña al riñón, o sea, tiene afección a nivel arteriolar del riñón, que sí llega a producir algún daño, algún tipo de lesión renal. Entonces, si juntas todos los malos hábitos del paciente, una mala dieta, que se automedican, no solamente analgésicos, sino otro tipo de sustancias, una pésima dieta o que no hagan como ejercicio, etcétera, pues todo esto daña el riñón. Todo esto hace que el riñón se dañe. Siempre me gusta decirles que el riñón es un órgano tan especial que por todo y por nada se daña. ¿A qué me refiero? Si estás tomando alguna sustancia que al riñón no le gusta y no lo puede filtrar, se daña. No tomas suficiente agua, se daña. Si tienes alguna enfermedad, se daña. Algún tipo de infección, se daña. Por todo y por nada se daña. Entonces, estarse automedicando realmente es un problema más común de lo que creen, porque sí llega a tener esa afección renal y probablemente no te vas a dar cuenta.
simple y sencillamente estás normal con todo. Sí. Sin embargo, tomas un laboratorio y va a salir ese valor alterado en el que tu riñón pues se está viendo afectado. Una de las cosas que yo he visto últimamente, sobre todo en las personas que hacen ejercicio, ¿no? Que están dados a ir al gimnasio, es que consumen muchos alimentos adicionales a los que ya conocemos, ¿no? Ah, los suplementos alimenticios. Sí, los suplementos, que un montón de creatinina y un montón de taurina y toman proteínas en exceso. La proteína en exceso daña el riñón, ¿no? Para cierto contexto, sí. Sí, por eso te digo, tienen que manejarse con cuidado. Exactamente, y más que nada cuando ya hay pacientes con algún daño a nivel renal, una dieta alta en proteínas prácticamente es fatal. Ojo, pacientes con enfermedad renal. Ya dependiendo del grado de enfermedad renal que tengas, dependiendo la etapa, sí se recomienda una dieta hipoproteica, o sea, una dieta baja en proteínas o una dieta normoproteica, dependiendo el contexto del paciente. Hablando sobre el resto de los suplementos alimenticios, como sé de muchos pacientes que consumen anabólicos, que mejoran el rendimiento, que mejoran la masa, etcétera, lo que sea que para lo que lo usen. Pero hay estudios que dicen que incluso hasta el 30% de esas personas que llegan a consumir este tipo de suplementos terminan en enfermedad renal crónica. Es un estudio que salió apenas a finales del año pasado, en donde pues efectivamente dice eso, que hasta el 30% de las personas que consumen esto terminan con algún daño renal. Entonces hay afección renal. Sí, y volvemos a lo mismo de hace rato. El riñón es un órgano que por todo y por nada se siente. No, pero me llama la atención lo que comentas, ¿no? En el sentido de que somos dados a meternos cualquier medicina, ¿no? Tú nos hablabas, sobre todo los analgésicos, ¿no? Te duele la cabeza, por citar un nombre, ¿no? Tylenol. Y el Tylenol sirve para cualquier dolor cuando no es así. O tomas que dices tú, ibuprofeno, o el otro, ¿cómo se llama? Ketorolac o naproxeno. Pero esos tienen sus... Es que, por decir... Y en algunos, fíjate que sí dicen, algunos, al menos en las versiones norteamericanas te dicen, si tú tienes alguna enfermedad renal, no lo consumas. Exacto. Te lo avisan. Sí. Pero si no sabes que la tienes, pues tú sigues tomándolo, ¿no? Exactamente, sí. Entonces la automedicación a ese nivel es serio. Es serio, sí es un problema bastante común, muy, muy común. Y otro tema que también está muy relacionado es al consumo de remedios naturales, remedios caseros. Digo, sí, en su momento estos remedios naturistas ayudaron bastante porque la medicina probablemente no estaba tan evidenciada, ¿verdad? No, y además existen productos herbolarios que son muy buenos. O sea, no podemos olvidarnos que existe una medicina tradicional, ¿no? Sí, claro. Pero hay una premisa que aprendí desde que soy estudiante de medicina y jamás se me ha olvidado: la dosis hace el veneno. Entonces, cuando tú estás consumiendo la dosis es el veneno, sí es cierto. Este tipo de cosas, no puedes estar prácticamente midiendo la cantidad de sustancia. Agarras un puño, lo hierves, no sabes qué más estás consumiendo. Sí, porque decía Sócrates, igual que decía, no es el veneno el que mata. Es la dosis, cantidad de veneno la que te va a matar. Exactamente. Entonces, todo esto no lo puedes medir y hay algo que, hay una enfermedad propiamente que básicamente lo que hace es como una reacción alérgica, vamos a hablarlo así, a manejarlo así, en la que hace que tu riñón se dañe. Entonces, haces una lesión renal aguda que incluso por la enfermedad puedes terminar en una hemodiálisis, aunque sea transitoria, en lo que se recupera, y si es que se recupera la función, pero es muy peligroso. Entonces, todo lo que es la automedicación y todo lo que es consumo de herbolaria, que el remedio que me dijo mi vecina, que me dijo mi tío, que me dijo fulano, pues realmente una, no hay evidencia científica de que funcione, y dos, lo que sí está evidenciado es que causan este tipo de enfermedad que ya les mencioné y que van a terminar en alguna terapia sustitutiva, o al menos van a pasar un mal rato, ¿verdad? Sí, porque somos y nosotros los mexicanos, y también los norteamericanos y todos, vemos que esto suele pasar, ¿no? Sí. Sí, pasa en todo el mundo, no nada más aquí en México. No, desde luego que en todo el mundo. Ahora, cada región tiene su medicina, ¿cómo le llaman? Folk use. Folk use. Y sabemos que la manzanilla quita algún tipo de dolores, y si la quita, y al parecer no es tan tóxica, pero hay otras sustancias, otras hierbitas
que si no se toman con cuidado sí pueden generar muchos No, y que aparte problemas. las venden como milagrosas, ningún producto es milagroso. Me llega mucho paciente diciendo, no, es que tengo X problema y que estoy con palo azul, que estoy con cola de caballo. Son los que más están evidenciados de que causan este tipo de enfermedad, nefritis tubulointersticial, por querer arreglar ese problema renal y en lugar de arreglarlo se hicieron un daño aún más grande. Entonces, si tienen algún tipo de enfermedad renal o tienen alguna sospecha de que cursan con alguna enfermedad renal, lo mejor es acudir con su médico, ya sea con el médico que quiera, pero acuda con un médico para que pueda iniciar el tratamiento y en su momento pues referirlo al nefrólogo, ¿verdad? Para que determine el Exactamente. grado de daño renal, que puede ser diferente de persona en persona, ¿no? Claro. Y requiere un tratamiento, no hay, vamos, no es como los antibióticos, de que tienes una infección, bueno, ahí te va. Y aún así, No. hay bacterias, bacterias, ¿no? O patógenos que pues reaccionan bien ante un antibiótico, pero hay otros que le dicen, hombre, me hacen los mandados al antibiótico. Sí. Entonces, tienes que buscarle el antibiótico adecuado, ¿no? Exactamente. Claro, claro. La penicilina o la tetraciclina, bueno, entonces existe toda la tetraciclina, pero por ejemplo la ampicilina, que es una de las más habituales, funciona en algún tipo de infecciones, pero no en todas. Exactamente, no en todas. Entonces, como que tampoco ni siquiera para eso hay un común denominador. Y eso me llama mucho la atención. ¿Qué tan fácil es o qué tan difícil es conseguir? Ya sé que es muy difícil conseguir un riñón para un trasplante, pero ¿qué posibilidad de éxito tiene en cuanto a si tienes un familiar que es compatible con tu riñón? Bueno, esa parte es mucho más sencilla. En todo el mundo existe dos tipos de donación, la donación cadavérica y la donación en vida. Se puede donar ya sea un donador vivo relacionado, algún familiar directo, o un vivo no relacionado, el esposo, el vecino, quien sea. Siempre y cuando compartan el mismo grupo de sangre. ¿A qué me refiero? Si tú eres grupo A, que el donador sea grupo A. Ya se hacen en estudios de histocompatibilidad, ya se hacen estudios a nivel molecular más específicos para ver si es compatible o no, o sea, realmente se hace un escrutinio. Y posteriormente, ya cuando está esto de que si eres compatible o los haplotipos, un tema mucho más específico, es cuando se llega a hacer la donación. Desgraciadamente aquí en el país la cultura de la donación no existe. es muy, muy pobre. Esa cultura desgraciadamente no es como en otros países, por decir en España. En España es donde se tiene la cultura de la donación a tope. Básicamente muchos de los estudios se hacen en España, en donde, desconozco el gobierno y el sistema de salud de allá, pero tengo entendido que el gobierno como que los incita desde muy temprana edad a esta cultura de la donación. Entonces, pues ojalá si fuera también aquí en México, ¿verdad? Bien, es interesante lo que comentas. Vamos a una pausa, estamos conversando con la doctora Lidia Hinojosa. Ella es nefróloga. Volvemos a la conclusión de esta conversación. Arranca el año con buenas noticias. En enero, el gobierno de Nuevo Laredo te invita a ponerte al corriente con tu predial. Aprovecha la condonación del 100% en recargos, 15% de descuento por pago anticipado y 50% para personas adultas mayores y con discapacidad. Cumple, ahorra y contribuye al desarrollo de nuestra ciudad. Predial 2026. Pagar a tiempo vale la pena. Gobierno de Nuevo Laredo. Noticiero 29, con la licenciada Ingrid Silva. Mantente informado de lo que acontece en la ciudad. De lunes a viernes, en punto de la 1:30 de la tarde, con repetición a las 4 de la tarde. Noticiero 29, con la licenciada Ingrid Silva. Solo por Canal 29, el canal de la ciudad. El
Gobierno Municipal de Nuevo Laredo está más cerca de ti. Ahora cuentas con 2 nuevas cajas recaudadoras en puntos estratégicos de la ciudad para que aproveches los descuentos al predial y realices tus pagos de manera rápida y sencilla. Visítanos en el Centro Comercial Paseo Reforma o en la Plaza Comercial Colinas, al sur de la ciudad. Ahí podrás pagar tu predial, catastro, comapa y trámites municipales, con amplios horarios, incluso fines de semana. Estamos más cerca de ti. Gobierno de Nuevo Laredo. Bodega de Dulces La Reina. Visítanos en Camargo 612 en el sector centro. Contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos. También tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio. Llámanos para hacer tus pedidos al 867-251-8047. Repito, 867-251-8047. Bodega de Dulces La Reina. Una tradición en los 2 Laredos. En Nuevo Laredo estamos transformando el transporte público. El gobierno municipal, de la mano con los concesionarios, trabajamos para ofrecer a las familias un mejor servicio. Pusimos en marcha 2 rutas express. Se inició con la renovación de camiones. Diseñamos nuevas rutas para conectar las colonias del centro. Y pronto llegarán nuevas unidades y vehículos charter. Trabajamos por un transporte público digno. Gobierno de Nuevo Laredo. Bien, regresamos a esta conversación con la doctora Hinojosa. Doctora, te pregunto, la ingesta de agua está muy relacionada con los riñones, ¿estamos de acuerdo? Sí. No podemos hablar de riñones si no hablamos de agua. De agua. ¿Tomamos mucho o poca agua? Híjole, es una pregunta muy difícil porque siempre va a ser dependiendo del contexto del paciente. ¿Por qué? No va a ser la misma ingesta para un niño que para un paciente anciano que está postrado en cama. Tampoco va a ser la misma ingesta para un trabajador que está al aire libre, con el sol, con el calor, donde su ingesta de agua va a ser mayor. Entonces, siempre va a ser relacionado al contexto del paciente, siempre. Y siempre la misma pregunta. Sí, es muy común. Sí. ¿Tú tómate 2 litros de agua? No, ¿verdad? No, realmente no sé quién se inventó eso de los 2 litros como mínimo. No sé quién se lo inventó, pero realmente es por requerimiento de la persona o del paciente. Los pacientes que están con algún tipo de daño renal, donde ya no pueden eliminar completamente pues el líquido, la orina, no pueden orinar grandes cantidades, pues obviamente el consumo de agua está muy restringido. O pacientes que ya están en anuria, ¿qué es esto? Pacientes que ya no orinan por la gravedad de su enfermedad, pues obviamente su consumo también está muy restringido, muy restringido. Entonces esto de la cantidad de agua a tomar siempre va a depender del contexto de un paciente. Siempre. No hay una cantidad específica, no. No, incluso empezaron como con marketing, no sé, con los botes donde ya venían como medidos la cantidad de agua y venía hasta por horas. No sé quién lo sacó, no sé quién se le ocurrió, pero las cosas no funcionan así. No le vas a decir a un niño de 3 años que se tome 2 litros de agua y tampoco le vas a decir a un paciente que hace mucho ejercicio, que está en el sol, que está en el calor, que se tome 2 litros de agua, porque probablemente sus pérdidas insensibles, o sea, por sudor, son mayores y pues va a requerir más líquido. Entonces siempre es algo personalizado, individualizado. No hay una cantidad límite. ¿El mismo cuerpo te avisa que tiene más líquido? De hecho, la sed es un mecanismo de reflejo del cuerpo en donde te está diciendo, oye, necesito agua, estoy deshidratado, necesito que me repongas como esa parte. Entonces siempre es, escucha tu cuerpo, obedece lo que tu cuerpo te dice. Ojo, esto no incluye o no es para pacientes ya con terapia sustitutiva de la función renal, ¿no? Pero en la población que no tiene este tipo de enfermedades, pues sí, la sed es un reflejo. Bueno, ahí te van a decir si es mito o es realidad o es la conseja popular, ¿no? Es que tenemos muchas piedras porque tomamos agua. Y el agua de aquí, de la región, es muy alta en, no sé, ¿cómo le llaman? Sólidos u otro tipo de minerales, que son los que forman los cálculos. ¿Hasta dónde es cierto y hasta dónde es una leyenda? Pues en parte, esto de la formación de cálculos renales tiene que ver, son múltiples las causas, ¿verdad? Sí, multifactorial. Es multifactorial, hay muchos componentes de los litros
que de calcio, de ácido úrico, etcétera, que son como, estas dos al menos son como las más prevalentes aquí en la población, o al menos es lo que yo he visto. Y sí es por una cantidad exagerada de estos solutos, sí estoy completamente de acuerdo, pero también hay como enfermedades a nivel tubular que puede estar también relacionado a propiciar las piedras. Entonces puede ser por causas genéticas o puede ser por factores ambientales, ya sea por el consumo excesivo o porque el agua pues sí en su condición tiene muchos metales o muchos de estos solutos pues que sí los puede llegar a propiciar. Es multifactorial. O sea, puede- Incluso una carga excesiva de vitamina C, que estés consumiendo muchos alimentos con oxalatos, por decir las espinacas, también puede propiciar a esto de los cálculos renales. Entonces las espinacas pueden producirse, en consumos excesivos te pueden producir, Sí, o prolongados. de hecho estuvo también como muy documentado a nivel científico que hubo un tiempo en el que se pusieron de moda los jugos verdes. Sí. Entonces, uno de los componentes del jugo verde es Sí, la que son las espinaca. espinacas, sí. Y se dieron cuenta que conforme más consumían, la población empezaba a tener este tipo de delitos, sí. de delitos por oxalato de calcio. Entonces, sí está relacionado. Obviamente no les estoy diciendo que no consuman, yo no satanizo ningún alimento, pero siempre es pues con precaución, ¿verdad? Y sí puedes consumir este tipo de alimentos, pero pues regresamos a lo mismo, la dosis hace el veneno. Fíjate, no sabía yo. Usted sabía que los uratos también te generan cálculos, ¿no? Sí, claro, y eso es muy prevalente aquí en la zona norte del país, simple y sencillamente por la cultura que tenemos de la carnita asada. Entonces, Sí. ¿qué es lo que eleva el ácido úrico? La carne roja y el alcohol. ¿Y qué hay en una carne asada? Ah, no, pues Estos dos. no puede prescindirse en una carne asada sin alcohol, o si hay alcohol, pues que ojalá yo hubiera carnita asada. Ajá. Entonces, esos dos Y todavía súmale esto de que no tenemos un adecuado consumo de agua, pues también se propicia más Eso es otra a los cosa, ¿no? cálculos. Pero yo supongo que la cerveza o los refrescos, los gaseosos, las aguas carbonatadas también son... Sí, claro. Y más que nada, pues no sabemos que te viene como que los ingredientes, pero no sabemos si realmente tiene más. Sí. Y aparte, todo esto está también a base de conservadores. Los conservadores en su mayoría son a base de fósforo y potasio y hay pacientes que, sobre todo pacientes renales, que no pueden eliminar estos solutos. Entonces estos solutos se van como almacenando en el cuerpo y empiezan con ciertas alteraciones y también por ende pueden llegar a propiciar la formación de cálculos, no solamente en pacientes renales, sino en la población en general. Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, no necesariamente es el agua, son todas las demás cosas que consumimos, ¿no? Así es. Porque sí hay prevalencia de cálculos renales en estados de la República muy específicos, donde la media se dispara. Sí. Es decir, a lo mejor en Tamaulipas, Nuevo León no, pero resulta que en Oaxaca o en Chiapas sí hay una... Y sí está más relacionado también a los pacientes, bueno, a la gente que trabaja en el campo, que pues obviamente no tiene el suficiente aporte de agua por la jornada laboral, la deshidratación, sí llega a ser más prevalente, pero pues aquí centrándonos en lo que es el norte, al menos aquí en Nuevo Laredo, la mayoría que yo he visto, usualmente cuando expulsan la piedrita se puede mandar a estudiar el componente y al menos yo creo que de todos los que he visto, no sé, a lo mejor unos 7 han sido por ácido úrico. O sea, son, Y está relacionado al alto consumo de carne roja sí. y al alto consumo de alcohol. Y esto también tiene mucho que ver con una enfermedad que le llaman gota, ¿no? Sí, claro, está relacionado. Gota, sí. Y también qué bueno que hablamos de ese tema porque también muchas veces los pacientes me dicen, en el estudio me sale el ácido úrico elevado, pero digamos que en el límite superior o en cierto nivel en el que por un buen hábito de alimentación se puede bajar y no necesitas medicamento. ¿Por qué? Porque también estoy de acuerdo que el ácido úrico puede llegar a afectar al riñón, pero también algunos medicamentos que se utilizan para bajar el ácido úrico también llegan a afectar el riñón. Entonces es como un ciclo vicioso en el por que... Por todo se daña y por nada se daña. Exactamente. Es un órgano bien especial. Entonces siempre trato de explicarle esto a los pacientes de que es un tratamiento especializado, individualizado, en el que si tienes algún antecedente, delitos por ácido úrico, algún antecedente de alguna manifestación por ácido úrico como gota, está bien. ¿Cómo se llama la gota en términos
clínicos. ¿Así se llama gota también o no? Gota, sí. Sí. Y puede llegar a causar artritis gotosa. Sí, etcétera. le llamaban la enfermedad de los reyes. Por el ácido úrico, por la comida. La exhibían como si fueran para que veas que estoy. Sí, porque eran los únicos que podían comer carne. Carne, los claro. demás no. Claro. Una pregunta que se me había olvidado. Ustedes trabajan muy estrechamente con los nutriólogos, ¿no? Ah, sí, claro. De hecho, los nutriólogos son... Siempre les explico que el pilar más importante en la enfermedad renal, más que nada para la prevención siempre va a ser la mejor medicina. Sí. Para la prevención o para frenar o para poder revertir un poco la enfermedad, el principal pilar va a ser una adecuada nutrición. Nosotros los nefrólogos no somos especialistas en nutrición, no somos nutriólogos, somos nefrólogos. Entonces, siempre trabajamos de la mano, tratamos de trabajar de la mano con estos especialistas en nutrición clínica, que son los nutriólogos que se dedican a ver enfermedades, diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera. Y ellos son los que nos hacen los planes alimenticios para los pacientes en una dieta dependiendo si ocupa baja en proteínas, normoproteica, con una dieta baja en fósforo, en potasio. Ellos son los que nos ayudan bastante en este tema. Bueno, entonces, en esto de la enfermedad renal, es una enfermedad que tiene que tratarse multidisciplinariamente. Claro, somos un equipo que trabajamos de la mano y siempre yo les trato de explicar al paciente que somos un equipo donde el paciente es el que lo lidera, obviamente, porque si él no hace los cambios, por más que nosotros estemos detrás dándole las recomendaciones, si él no decide hacer este cambio, no va a haber resultados. Entonces, el paciente es el que lidera el equipo y posteriormente estamos todo el equipo de médicos, enfermeros, nutriólogos, etcétera, atrás dando las recomendaciones para poder llevar, pues, básicamente al bienestar del paciente. Y la meta de todo nefrólogo siempre va a ser que el paciente no me vaya a llegar a diálisis. Esa es la meta de todo nefrólogo, de todo internista y supongo que también de los nutriólogos. Siempre esa es la meta y por ende la meta del paciente, ¿verdad? No llegar a la diálisis. Aunque también, obviamente, los medicamentos funcionan, ¿no? Y que Sí. está avanzando mucho en los tratamientos de estas enfermedades. Hay medicamentos que son como ahorita el auge que hay no solamente en mi especialidad, sino también en endocrinología y en cardiología, que están tratando mucho lo que es el síndrome cardiorrenal metabólico, en donde se puede llegar a básicamente lo que hacen es que cuidan al riñón y cuidan al corazón. Previene que progrese la enfermedad cardíaca y previene que progrese la enfermedad renal. Entonces, ¿Cómo le llaman? Medicamentos de última generación. Sí, son una familia muy específica y son varios pilares, sí, nosotros en nefrología sí lo manejamos como pilares de la enfermedad renal crónica y hay este tipo de medicamentos que ofrecen esa nefrocardioprotección. Entonces, de que la medicina está avanzando y hay medicamentos de última generación que realmente pueden ayudar. Pero, ojo, estos medicamentos no son magia. Obviamente, si el paciente no cambia hábitos, si este paciente no sigue la dieta, si este paciente pues realmente no tiene la disciplina, pues por más medicamentos buenos y de última generación que tengas, pues no va a ayudar de nada. Porque regresamos, el pilar más importante es la nutrición. Sí. Tengo un amigo que tiene problemas de azúcar, entonces se toma una metmorfina y luego se toma un pedazo de cheesecake. No, pues no. Y luego se lo vuelve a tomar cuando vuelve a tomar algo. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Doctora, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Este es Foro 29. Platicamos esta noche con la doctora Lidia Isabel Hinojosa López, nefróloga. Una repetición de este programa la puede ver usted el jueves a partir de las 8 de la noche. Páselo usted muy bien.